Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El pueblo de Israel está al final de un triste y doloroso periodo, el exilio en Babilonia. Ciro, el rey persa, que ahora es el gran triunfador al invadir este territorio, permitirá que los judíos exiliados puedan volver a su tierra. Pero no solo eso, también proporcionará los medios y recursos para que el templo, el lugar de encuentro del pueblo, pueda ser reconstruido. Ciro, un pagano, se manifiesta como un instrumento de Dios para que el pueblo retome su vocación de ser pueblo de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y el pobre gritó y lo oyó el Señor, lo sacó de todas sus angustias. Amen al Señor todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos a los santos mártires de Corea. Andrés Kim, el sacerdote Pablo Chong, y también sus compañeros. Son mártires que han entregado por Cristo sus propias vidas, la sangre derramada. Como dice siempre la frase, la sangre de mártires es la semilla que hace germinar nuevos cristianos en cualquiera de las tierras. Entonces, queridos hermanos, pidamos también la intercesión de estos mártires por nuestra Iglesia Universal, especialmente también por nuestra Iglesia paraguaya, que podamos nosotros germinar siempre de acuerdo al Evangelio de lo que el Señor nos propone. Salgamos de todo lo que es negativo, de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que es corrupción. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos en el mundo entero y has hecho que la sangre de los santos mártires Andrés y compañeros fuera fecunda semilla de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén de Judá, para reconstruir la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Que la población de cada lugar ayude a todos los que queden de ese pueblo, en cualquier parte donde residan, proporcionándoles plata, oro, bienes y ganado, como así también otras ofrendas voluntarias para la casa del Dios que está en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios, se pusieron en camino para ir a reconstruir la casa del Señor que está en Jerusalén. Sus vecinos le proporcionaron toda clase de ayuda: plata, oro, bienes, ganado y gran cantidad de objetos preciosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas.
Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negueb. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este mensaje del Evangelio del día de hoy. Nos está haciendo esta hermosa comparación con la lámpara, el cristiano, nosotros que hemos recibido esa velita durante el bautismo. Nuestros padrinos nos han entregado esa velita, te entregamos la luz de Cristo. Es decir, es esa fe, queridos hermanos. Pero atención, yo suelo comparar justamente en los bautismos y les digo a los papás y a los padrinos, como dice la oración, que esa luz tiene que acrecentarse, es decir, esa luz tiene que ir iluminando cada vez más, en la medida en que vamos creciendo como cristianos. Esta también tiene una significancia maravillosa, ¿verdad? El de la velita que se le entrega a ese bautizado. ¿Por qué? Porque justamente esa luz significa la fe de Cristo. Y esa fe de Cristo, dice, tiene que estar en lo alto, tiene que iluminar, queridos hermanos. Y dice que lo que nosotros hemos recibido como luz de Cristo, entonces eso no te sirve. Esa lámpara no se puede meter debajo de la cama, ni se cubre con nada, dice, porque si no, no te sirve. ¿Para qué? Primero, luego, no va a poder funcionar, porque enseguida se apaga cuando le falta ese oxígeno. Ese oxígeno es siempre la fuerza, la gracia de Dios. Es la misma comunidad, es el Espíritu de Dios que actúa en nuestra vida. Ese es nuestro oxigenar continuo para que podamos nosotros encender cada vez más esa luz. Y tenemos que estar en lo alto, la vida del cristiano tiene que iluminar. No se puede esconder entonces esa lámpara si uno vive auténticamente la vida cristiana. Pero no porque nosotros simplemente somos voluntaristas, etcétera, etcétera. No. Aquí con mucha humildad lo que tiene que haber es apertura del corazón. Baisha se ikatua yepa, ame emia beisha la pisacuera be, baisha se ikatua bei, ame eishu becuera pende,
reme eva ecuesheve sherekovepe mara rehesa pehangma pe sherape ayepa peisha veija cuera y gatu hangma shao heshami aguatape de eyerurera y chupecuera. Entonces, esto mismo, queridos hermanos, hoy nosotros estamos reflexionando, porque esa lucecita, como sabemos, ante el viento, es decir, ante las dificultades, fácilmente se puede apagar. Todo padrino, toda comunidad cristiana, lo que hace cuando una velita se está por apagar, está en movimiento, ¿qué hace? Normalmente ñandeña muy upeya la ñande po lleva, petata indire donde pejamba ereupe. Porque esa es la significancia profunda para decir que tenemos que cuidar nuestra fe. Es la comunidad la que tiene que cuidar. Además, ese oxígeno, para que pueda encenderse y pueda estar siempre encendida esa lámpara, necesitamos también nosotros como comunidad enriquecernos. Ese oxígeno es el Señor, es la oración, son las buenas obras, es el deseo entonces de caminar siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. Y luego, queridos hermanos, como nos dice aquí, en la medida en que nosotros más iluminamos, dice, no hay nada que se puede esconder. Acierto que hubiera, nada que no se puede, dice después, no saber, no conocerlo. ¿Por qué? Porque cuanto más estamos en la luz, cuanto más en esa calle, bandei capture mañana vende a hoja de esa cuata, va para la va para la naipona y ajina pende a ope lleva la vida del cristiano, esa ropa en la que nosotros nos vestimos, esa ropa con la que nosotros entonces estamos caminando como cristianos y siguiendo al Señor. Pero algunas veces, si estamos con la luz apagada, si estamos sin esa lamparita, la fe, la fuerza, la gracia de Dios, ciertamente iñiputumbaiteñan de Jehová. Aupeyamo, remañáramos yepeja peixeitere abrir venderesa, derejamos ahí la que alan de aopen, porque es un vago. Estás en la oscuridad. Solamente cuando estamos en la luz, y entonces por eso dice, no hay nada que no pueda ser no conocido, queridos hermanos. Todo se conoce en la medida en que nosotros nos dejamos iluminar por la gracia y por la fuerza de Dios. Como asimismo también, si estamos en la oscuridad, enseguida nos damos cuenta que estamos caminando por la oscuridad. Ñaña puisangayo, diga tú ya jamoe, diga tú ya jeshambaebe, diga tú ya jeshabe y la ñande que ajaina lleva. Entonces, este evangelio del día de hoy nos tiene que ayudar, nos tiene que dar la fuerza necesaria para que asumamos también nuestro compromiso, ¿verdad? Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. La presencia y la luz del Señor, entonces, cuando pasa frente a nosotros, hace que nosotros nos encontremos, ¿verdad?, ante nuestra propia conciencia. Somos nosotros, entonces, quienes descubrimos, quienes vemos nuestras acciones. Somos nosotros, entonces, ante la presencia del Señor, quienes nos damos cuenta de nuestro caminar. No hay nada que no pueda ser conocido. Y por último, el Evangelio de hoy nos llama la atención y nos dice, presten atención, peñatendegue, pejenduque. Dice, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Esta es la gracia del Señor, que en la medida en que nosotros vamos recibiendo gracia y más gracia de Dios, eso es lo que sobreabunda después, queridos hermanos. Pero fíjense, aquel que está en la desgracia, es decir, aquel que se ha alejado de Dios, normalmente después se siente también en ese caminar que, teniendo tantas cualidades, tantas riquezas, tantos bienes ofrecidos por Dios, después, como dice el Evangelio, se le quitará hasta lo que cree tener.
Porque de por sí nosotros hemos recibido todo de parte de Dios para caminar, para hacer bien las cosas, para sentirnos realizados, para sentirnos bien. Todos tenemos. Pero se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Y qué es lo que uno más valora, queridos hermanos? Y es el sentido de la vida. Yo creo que tengo ese sentido de la vida sin Dios, pero después en el caminar me doy cuenta que do pecha y ginará. Entonces mi vida es una vida que se vuelve amarga, una vida que se vuelve sin sentido. Así es que, queridos hermanos, hoy desde este Evangelio pidamos la gracia al Señor, que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos entusiasme, que nosotros mismos podamos dar pasos importantes en una decisión, y esa decisión es el seguimiento de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que restablezca la esperanza y la salvación revelada en el Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras autoridades del país, para que se empeñen a llevar una administración transparente y respondan a los intereses del pueblo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por las familias, para que siempre fomenten la fraternidad y vivan en la concordia, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Dios de misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos, por la intercesión de los santos mártires, llegar a ser un sacrificio agradable a ti para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires de Corea, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte en fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Conozco un corazón tan manso, humilde y sereno, que alaba al Padre sin revelar su nombre a los pequeños, que tiene el don de amar, que sabe perdonar y dio su vida para salvarnos. Oración final. Alimentados con el pan de los fuertes, te suplicamos, Padre, en la celebración de los santos mártires, que unidos firmemente a Cristo trabajemos en la Iglesia por la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio
La vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular, y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. En el día de su fiesta litúrgica, la Virgen María, Nuestra Señora de los Siete Dolores, acogió al Santo Padre en la última jornada de su visita apostólica a Eslovaquia. Fue en el Santuario Nacional de la ciudad de Šaštín, a 71 kilómetros al norte de Bratislava. El Papa Francisco hizo un recorrido por las calles aledañas a la explanada donde se celebró la Eucaristía. De fondo se veía el templo donde minutos antes el pontífice se había reunido en oración privada con sus hermanos obispos. En el altar que se levantó lucían la cruz monumental y la venerada figura barroca de la Madre Dolorosa con su hijo sobre su regazo. Destacaba también esta innovadora imagen de San José, tradición y modernidad conjugadas como signo de los desafíos que enfrenta la Iglesia eslovaca, llamada a anunciar la fe en Jesucristo, respondiendo a las necesidades de la humanidad contemporánea, pero sin olvidar sus raíces cristianas. Un modo de evangelización profético del cual la Virgen fue un ejemplo y que señala el estilo con que los discípulos de Jesús han de dar testimonio cada día. Cristianos que saben mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que son tejedores de diálogo allí donde las posiciones se vuelven rígidas, que hacen brillar la vida fraterna allí donde la sociedad suele estar dividida y ser hostil, que difunden el buen olor de la acogida y la solidaridad allí donde a menudo prevalecen el egoísmo personal y el egoísmo colectivo, que protegen y preservan la vida allí donde reina la lógica de la muerte. María, Madre del Camino, se pone en marcha. María, Madre de la Profecía, finalmente, María es la Madre de la Compasión. Un mensaje que llegó al corazón de los más de 60.000 fieles, 90 obispos y 500 sacerdotes presentes que mantuvieron un profundo recogimiento durante toda la celebración. Tras agradecer y despedirse del pueblo eslovaco, el Papa depuso ante la imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores esta rosa de oro, un regalo reservado exclusivamente a los sumos pontífices cuando visitan santuarios marianos. Y así, dejando al pueblo en oración, el Papa Francisco se dirigió al aeropuerto para concluir su 34º viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. En el vuelo de regreso tuvo su acostumbrado diálogo con la prensa, muy interesada esta vez en las reuniones que el pontífice sostuvo con diversos representantes políticos.
El Santo Padre valoró esos diálogos, pero recalcó claramente cuál es el rol de la Iglesia y de sus líderes ante los desafíos de la sociedad. Cuando la Chiesa, per defendere un principio, Cuando la Iglesia, por defender un principio, lo hace de manera no pastoral, termina entrando en el ámbito político. Y esto siempre ha sido así. Basta con mirar la historia. e cosa deve fare il pastore? Essere pastore. ¿Qué debe hacer el pastor? Ser pastor, no andar condenando. Ser pastor porque se es pastor también para un excomulgado. Pastores con el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Toda la Biblia lo dice. Vicinanza, compassione e tenerezza. Tutta la Bibbia lo dice. A las 15:30 horas de este jueves 15 de septiembre, el avión con el Papa y su comitiva volvió a posarse sobre suelo romano. Fueron 4 días de intensas actividades, encuentros masivos y profunda oración, que ya se inscriben en la memoria de Budapest y Eslovaquia y en el corazón del sucesor de Pedro. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar.
sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo esta primera lectura del libro de Esdras, este profeta que está escribiendo, Esdras, capítulo 1, del 1 al 6. Hay que reedificar el templo, nos dice Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro de Persia a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Queridos hermanos, nos encontramos en el exilio y esta es la gracia que ellos ven en la persona de Ciro. Incluso ellos dicen: Ciro es el enviado de Dios, Ciro es el Mesías. Ya comienza este sentido del mesianismo, es decir, el Salvador. De Shaibio Baisha Papeñan de Yara lleva, o me Eishupe, es comba Eiponaiteba, a Eyeu, lleva Ñandere, no ya de bueno, tapejopaque. Este es el rey, ¿entienden? De Persia, que una vez que conquista Babilonia, entonces dice: no, yo no quiero aquí a nadie de ustedes que esté aquí en mi reino, vayan cada uno a su reino, a su casa. Pero aquí ciertamente que estamos mirando algo más, la acción de Dios en el corazón de Ciro. Y por eso este decreto, porque él después dice: vayan y construyan para su Dios en Jerusalén el templo, reedificar. En este sentido, queridos hermanos, no miremos simplemente una reedificación de un templo, de las paredes, de unos muros, sino que el templo, como dice San Pablo, somos nosotros mismos. Es allí donde habita Dios. Cada uno tiene que ver cómo tiene su templo, destruido o tiene el templo en buenas condiciones. El Señor quiere que nosotros reedifiquemos continuamente, es decir, que le podamos tener un lugar noble, sagrado a Dios. Y ese es el verdadero templo, el lugar donde habita Dios. Pidamos esta gracia al Señor, escuchando este decreto de Ciro, que también nosotros podamos decretar en nuestra propia vida y decir: voy a reconstruir mi vida, voy a reconstruir mi forma de vivir, voy a reconstruirme en los valores y en los principios que tal vez los he dejado de lado. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.